¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a hacer el estudio de la parashá Vaerá 5781. En esta parashá lo que vamos a encontrar es el inicio de las makot, de las plagas que Dios va a utilizar como signos para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto. Es interesante el proceso que va a tener Moshe en todo el recorrido, desde ir a hablar con el faraón hasta la recepción de la Torá y posteriormente hasta el episodio del becerro de oro. Cuando comienza todo su recorrido, Moshe, ¿qué es lo que le dice a Dios? Mirá, yo no estoy preparado, manda otro, soy obstruido de labios, no sé qué decir, no sé cómo decirlo, tengo un problema físico, como lo queramos interpretar. De eso, a que otro se haga cargo de la misión que Dios le está pidiendo, a que después del becerro de oro, él diga, bórrame a mí del libro de la vida, pero no toques a este pueblo. Perdona a este pueblo, y si tienes que aplicar el atributo de justicia, aplícalo sobre mí y no sobre el pueblo. Ahí vemos toda la transformación del alma de Moshe. Quiere decir que en el camino en el cual Moshe se va convirtiendo en el delegado de la acción divina en el medio del pueblo de Israel, en ese mismo camino se va dando un crecimiento exponencial de su espiritualidad, hasta llegar a ser el profeta más importante de Israel y el hombre más humilde de la tierra. Esto, si hacemos un paralelo con la vida de Yeshua, ¿qué significa? Que el Mesías nace, como todos nacemos, que el Mesías va tomando sabiduría, como todos vamos tomando, pero como es un alma distinta y diferente, llega a un nivel que ninguno de nosotros va a acceder nunca. Es el mismo proceso de crecimiento. Bueno, después vamos a volver sobre ese tema. Saben que cuando Moshe va a pedirle la libertad a Faraón, Faraón dice, bueno, ¿tienen tiempo de pensar en sacrificar a un Dios? Entonces les voy a dar más trabajo y les endurece el trabajo. El pueblo se le queja a Moshe, ¿para qué prometiste que íbamos a salir libres y ahora tenemos más trabajo que antes? Y entonces Dios da 4 promesas que son el núcleo de el segundo núcleo. El primer núcleo es Éxodo capítulo 12, Shemot 12. El primer núcleo, que son las 4 promesas que van a representar 4 copas en el ser de Pesa. Los tomaré, los libraré, los redimiré, los tomaré, los sacaré, los sacaré. ¿Cómo estamos hoy? Los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré por pueblo. Son las 4 promesas que Dios da al pueblo de Israel que se van a reproducir en las 4 copas de Pesaj. La tercera copa, la copa de la redención, significa la copa del Tikkun Hanefesh, de la restauración del alma. El alma redimida es el alma que puede salir de Mizraim, de la angustia. Y después de que somos redimidos de la angustia, Dios dice, los tomaré por pueblo. Es decir, pasamos a ser pueblo de Dios cuando Él nos ha redimido absolutamente. Sobre este punto, hay un debate abierto sobre el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena, en que aparece el Cristo de los cristianos con el famoso cáliz y sus discípulos parados alrededor de una mesa. Que como siempre digo, es una hermosa obra de arte, pero que no condice ni con la historia ni con la realidad. Primero, no se come alrededor de la mesa. Comer alrededor de una mesa es una costumbre romana posterior a la época de Yeshua.
Segundo, no existe ningún cáliz, no existió un cáliz. Eso es creación de la interpretación del mundo pagano. Y en tercer lugar, nunca se come parado. Ninguna de todas las opciones. Pesaj se come sentado, recostado sobre la izquierda. Pero quiero ir al punto sobre la cena de Pesaj. Porque esta historia que estamos leyendo, hasta Éxodo capítulo 12, punto más alto, son los pasos previos a la salida de Egipto. ¿Y esto cuándo lo recordamos? Lo recordamos en Pesaj, cuando hacemos la cena de Pesaj. Pero la cena de Pesaj, ¿cuándo se realiza? Se realiza el 14 de Nisan, en el intervalo hacia el 15 de Nisan. Ya, terminado el 14, inicio del 15, hacemos la cena de Pesaj y se comía el cordero. Ya no comemos más cordero, no se sacrifica el cordero porque no está el templo, así que las prácticas evangélicas de comerse un cordero en Pesaj, bla, 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 son evangélicas. No tienen que ver con el desarrollo posterior que hizo el pueblo de Israel, porque al no haber templo ya no hay más sacrificios. Entonces, o somos coherentes o somos incoherentes. Porque si sacrificamos un cordero para Pesaj, para ser bíblicos, entonces tenemos que sacrificar todos los sacrificios que Dios pide que hagamos. Pero ya no lo hacemos porque no hay templo. Entonces, cuando me conviene alguna cosa y cuando no me conviene hago la otra. Bueno, esas son las mezclas evangélicas. ¿Sí? No hace falta sacrificar un cordero. Ya está. Por otro lado, los evangélicos te enseñan que Cristo es el cordero de la Pascua. Entonces, Cristo es el cordero, pero mata un cordero para ser judío. ¿Ven? Ahí se ven las ensaladas. ¿Vamos? Bueno, entonces, vamos para atrás. ¿Cuándo Yeshua estuvo reunido con sus discípulos? Que es a lo que quiero ir. La noche anterior de Pesaj. No se olviden de eso. ¿Cuándo fue la noche anterior de Pesaj? El 13 de Nisan. Y el 13 de Nisan, y ese es el gran debate de los académicos, y hablo de los académicos, gente que se pasa estudiando la historia, la filología, la cultura de los paganos, de los judíos, de los cristianos, de esto. Tienen todo un debate. ¿Qué fue lo que hizo Cristo esa noche? ¿Por qué? Porque no era Pesaj, era 13, no era 14. Él murió antes de Pesaj. ¿Estamos de acuerdo? Pero si murió antes de Pesaj, murió el 14, el 13 fue la comida que hizo. Bueno, entonces, según el cristianismo, él instauró la Santa Cena, la Eucaristía, con el vino y el pan. Que es una interpretación literal del Evangelio místico de Juan. O sea, el misticismo, cuando le conviene, lo toman como literal, y cuando le conviene, lo toman como místico. En donde Cristo dice que el que no comiere su cuerpo y no bebe su sangre, no va a entrar en el reino de los cielos, bla, bla. Bueno, okay. Pero por otro lado, acuérdense que el último de los evangelios que se escribió fue el de Juan. Y el evangelio de Juan está escrito por 3 personas. Un original, un arreglo y una reinterpretación. Imagínense. ¿Sí? Bueno. Cuyo autor no lo conocemos. No sabemos quién fue. Lo único que sabemos es que era el discípulo amado. La pregunta que hago es que si es un evangelio místico, ¿quién puede ser el discípulo amado de Yeshua? Porque si Juan, el discípulo Juan, era el discípulo amado de Yeshua, ¿por qué no quedó como jefe de discípulos? Quedó Pedro. Lo cual es una incomprensión absoluta. Porque cuando un maestro dice que este es mi discípulo amado, lo que está diciendo es que este es el que me sigue. Este es el que va, cuando yo no estoy, va a quedar él al frente. Ah, no, que es Pedro. Pero Juan era el que lo abrazaba a Jesús, estaba cerca del corazón de Jesús. ¿Quién es mi hijo amado? ¿Quién es mi hijo amado? Israel. La Escritura lo dice. ¿Quién es el hijo amado de Yeshua? Israel. ¿Por qué? Porque ya a la altura en que se escribió el Evangelio de Juan, ya habían paganos en el medio. Es un evangelio místico, no lo puedo tomar literal.
¿Entienden? Lo tomo literal cuando me conviene y cuando no me conviene lo tomo como místico. Si es místico, ¿quién es el hijo amado? Israel es el hijo amado. Punto. ¿Quién es Israel? Shar el que trata de vivir la Torah y ir directo a Dios. Resto cristianismo. Bueno, muy bien. Pero el debate que se hace en los grandes académicos es, ¿qué hizo Yeshua esa noche? El catolicismo plantea e instauró la Eucaristía. No tiene base bíblica eso. No la tiene. Ya está. Los evangélicos, ¿qué hizo la Santa Cena? No tiene base bíblica tampoco. Si leemos Mateo y leemos Lucas, claramente comió el Seder de Pesa. Están las hierbas amargas, están las copas, está cuando levanta el pan y lo bendice, el pan es el amochí. Lo que pasa es que, ¿por qué no está explicado así? Y comió el Pesa, porque es obvio que es Pesa que esa fecha. ¿Qué otra cosa vas a comer? Como siempre les digo, ninguno de nosotros va a McDonald's a comer una pizza. Cuando vas a McDonald's vas a comer un combo. ¿Qué es un combo en McDonald's? No hay que explicarlo. Hamburguesa, papa frita y gaseosa. Punto. Es redundante. Fui a McDonald's a comer un combo y el combo consta de esto, esto y esto. Eso es un obvio. ¿Estamos? El problema está en cómo es que comió Pesaj antes de Pesaj. ¿Entienden? Porque comió el 13 a la noche y tendría que haber comido el 14 a la noche. Bueno, lo que no saben o no quieren saber o no les conviene saber a los grandes académicos es que los rabinos antes de ordenar a sus discípulos, o al revés lo digo, en la ordenación de sus discípulos se hacía una comida. Entonces, ordenar a sus discípulos y haces una comida. ¿Qué comida eligió hacer Yeshua? Obviamente Pesaj. Obvio. ¿Por qué? Porque era la última vez que iba a estar con sus discípulos. Entonces, él une Pesaj con la ordenación de sus discípulos. Lo podemos leer claramente en Juan, cuando le dice a Pedro, el que no se lava los pies no tendrá parte conmigo. ¿Qué es tener parte con Yeshua? Ir al cielo, ser cristiano, no. Es pertenecer al sacerdocio que él estaba instaurando. Es decir, al discipulado que él estaba instaurando, que pasaban a ser, de ahí en más, los que iban a seguir con las enseñanzas que él les había dado. Bueno. Pero así todo, hay otra cuestión, que esto no es muy sabido. En la época de Yeshua había un debate, entre los tantos, entre saduceos y fariseos. ¿Cuándo sacrificar el cordero? Porque el texto bíblico en Shemot, Éxodo capítulo 11, dice entre las 2 tardes, pero no dice de cuándo. Y las 2 tardes pueden significar la tarde del 13 hasta la tarde del 14. Los saduceos lo interpretaban así, de la tarde del 13 hasta la tarde del 14. Los fariseos, entre las 2 tardes, lo interpretaban como el día 14, en un horario específico, entre las 3 y las 6 de la tarde. Así que habían 2 interpretaciones. Por lo tanto, Yeshua comió Pesaj de acuerdo a la interpretación saducea, pero uniendo Pesaj con el anunciamiento de que sus discípulos ya estaban preparados para enseñar Torah, como él les había enseñado. Obviamente él sabía que ya no iba a estar más con sus discípulos, ¿no es cierto? Entonces ya termina su enseñanza con ellos y, como todos bien saben, porque acá lo hacemos siempre, toma la tercera copa, la copa de la redención, y dice, esta es mi sangre que por ustedes se ha derramado, bla, 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 y después toma el amochí, que es representativo del Cordero Pascual, de Isaac, en las 3 machot, y dice, este es mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sacado de contexto, formamos la Santa Cena, todo lo demás. Que, como siempre le digo, la Santa Cena se la comen al mediodía, domingo a las 11 de la mañana. Es como cuando un rabino se equivoca y dice, bueno, vamos a tener el almuerzo el viernes a la noche. En la cena. Bueno,
Ahí vemos las descontextualizaciones culturales. ¿En qué implica esto en nuestras vidas? Bueno, en que te voy a castigar si vos no comes si te portás mal, te castigo con el Señor y te privo de que comas la Santa Cena. ¿Sí? Lamentablemente es una creación humana, así que un castigo de algo humano mucho valor no tiene. No tiene. ¿Sí? Y ni que hablar que no vas a ir al cielo, porque no te comiste a Cristo y no te lo tomaste. Ni que hablar. Bueno, eso y la Biblia no tienen nada que ver. Son consideraciones humanas, interpretaciones humanas. Hasta ahí vamos. Obviamente, para una persona judía que no crea en Cristo y que no conozca nada del cristianismo y se acerca y ve esto, obviamente dice, bueno, esto es una creación humana. Este Cristo no puede ser mi Mesías. Ese es el problema final que queda. Y ahora les voy a hacer un comentario que alguna vez lo hice, pero lo voy a recordar porque me interesa hacerlo ahora. Cuando yo estudié en el seminario bautista, Rubén de Santa Cruz, estudié en el seminario bautista, porque en aquellos años, de verdad, y me recibí, tengo un título, en aquellos años hice un terrible esfuerzo por entender a Cristo. Hice un terrible esfuerzo, porque claro, yo qué decía, si el pueblo judío durante 2000 años no lo reconoció y los que lo entendieron son los cristianos, deben de tener la pildorita, o sea, ¿qué es lo que yo no entiendo que esta gente tiene? Tengo que entenderlo. Bueno, entonces ahí yo fui con mi mejor corazón a entender. Y me acuerdo que en la primera clase, no más claro, yo era el judío. Yo era el judío ahí, era el judío. ¿No? Literalmente era el judío, es decir, todos me miraban, era el judío. El profesor de práctica pastoral, sería una cosa así, nos enseñó algo sobre la Santa Cena. Yo escuchaba y decía, ¿dónde me metí? Bueno, y entonces en un momento un compañero de clase le pregunta al profesor, que era pastor, pregunta, dígame, su nombre, ¿fue jugo de uva o fue vino lo que tomó Cristo? Entonces le contesta el pastor, no, pregunta eso, pero perdón, no le preguntó al pastor, me preguntó a mí. Vos, Ricardo, por mi nombre en español, vos, Ricardo, que vos sos judío y que sabés de esto, de Pete, de la Pascua y qué sé yo, y qué sé cuánto, decime, ¿qué tomó Cristo? ¿Esto o esto? Digo, mirá, tomó vino. ¿De dónde deducimos que tomó vino? Que cuando él levanta la copa, después de haber dicho, no beberán del fruto de la vid, el fruto de la vid de politria es la bendición que hacemos del vino, o sea, no hay opciones. Entonces el pastor contesta, si hubiera habido coca, lo hubiera hecho con Coca-Cola. De vos no esperaba otro tipo de respuesta. Como diciéndome que soy un judío estricto, ¿sí? Religioso, ¿estamos? Que Cristo lo hubiera hecho con Coca, con Fanta, con Seven Up, que es todo lo mismo, lo importante es el corazón. Brillante para el pueblo evangélico, pero no es bíblico. ¿Entienden el fondo de la cuestión? Bueno. La consecuencia de esto es que me di cuenta de que no sabían nada, perdón. Me di cuenta que no entendían nada. Entonces fui a un lugar a entender cómo era que no entendían. Está bien. Me trataron muy bien, los quiero mucho, muy buena gente, todo bárbaro. Pero de Biblia, lo lamento. Sinceramente no saben. No saben y lo peor es que no quieren saber. Eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo. ¿Sí? Eso es lo peor de todo. Justamente, estábamos hablando hace un ratito con Cristian, sobre esto de la pandemia, el COVID y los cataclismos que se están dando y que esto y que el otro y que la lluvia, que el sol.
Obviamente, caballito de batalla, ¿cuál es? El final de los tiempos. El Señor ya viene. Y prepárense, y que es el juicio divino, y que bla, 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 y que bla, bla, bla. Entonces le dije a Cristian lo mismo que lo dicen ustedes. No tienen otra cosa para decir. No hay otro mensaje. Entonces, como no hay otro mensaje, ¿de qué manera capto la atención? ¿Cómo te retengo? ¿Cómo hago que estés bajo la autoridad de la institución? Con el temor, el castigo, lo que Dios te va a hacer, lo que Dios está haciendo. Ninguno de los acontecimientos que estamos viendo es similar a la Segunda Guerra Mundial. Ninguno. Ninguno. Ninguno es similar a la Shoah. Ninguno. Y si no vino el fin de los tiempos, con eso me parece que esto es un ibuprofeno 600. Nada más. Pero necesito siempre el control sobre el otro. ¿Ven en qué derivan las malas interpretaciones? Derivan en esto, en este tipo de cosas. Justamente, y ahora vamos al punto final de lo que les quiero decir, que va a ser directo y al pie, las plagas. Dios manda las plagas, que manda una plaga, que manda otra, ya las estudiamos más o menos, no vamos a citarlas ahora. En esta parasha vamos a tener 7 plagas. La palabra plaga, macá, macot, plural, plagas, macá, singular, significa golpe. En hebreo significa golpe. Quiere decir que Hashem golpeaba a Faraón con cada una de esas plagas. Si Faraón es representativo del ego, ¿qué es lo que hace Dios en nuestra vida? Nos da golpes. ¿Por qué Dios le decía a Moisés, bueno, pero le voy a endurecer el corazón y no va a aprender? ¿Qué le pasaba a Moisés? ¿No se daba cuenta? No. Y como estamos nosotros, viene Dios te da un golpe y no, y yo lo voy a hacer, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro, y cerramos el corazón de nuevo. Y viene Dios te da otro golpe, y otra vez volvemos a hacer lo mismo, y no aprendemos. Bueno, al faraón le costó 10 golpes. ¿Eso es un Dios malo? No. Porque si Dios se ocupa de darnos un golpecito, el que fuere, que no nos gusta nunca, es porque se está involucrando en nuestra vida para corregir nuestro camino. ¿Por qué tuvieron que ser 10 plagas si no fue con la primera? Porque Israel no estaba preparado para salir de Egipto. Porque no les interesaba salir de Egipto a los muchachos. Ellos lo que querían era trabajar más tranquilos. Nada más. Cuando vino Moisés a decirle, los voy a sacar, sí, qué lindo. Hacelo todo vos. Nosotros nos lavamos la mano. Si acá estamos bien. Cuando vino más trabajo, bueno, pero nos ibas a sacar, mirá el problema que tenemos ahora, tenemos que trabajar más, ¿viste? Bueno, eran 3 millones de personas que pudieron haber movilizado. Ya estaban acostumbrados. Entonces Dios tuvo que llevarlos por un proceso. Entonces, mientras Dios trabajaba con el faraón, Dios trabajaba con el pueblo de Israel. Entonces, mientras Dios trabaja con nuestro contexto, Dios trabaja con nosotros y nos da ciertos golpecitos para que nuestra alma llegue a ser redimida. ¿Nos gustan los golpes? A ninguno nos gustan los golpes, me incluyo, a nadie le gustan los golpes. Pero significa parte del amor divino. Porque Dios se involucra en nosotros y nos va corrigiendo el camino mediante obstáculos. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de nosotros. ¿Cómo hubiera evolucionado Moisés hasta donde fue si Israel no hubiera sido duro de servicio? Y si Moisés no evolucionaba, no hubiera llegado la revelación de la Torá a través de Moisés, porque el alma no estaba preparada para eso. Fíjense cómo un acontecimiento lleva al otro. La palabra paró, Pei, Remesh, Ain, se puede leer como Oref, si invertimos las letras. Oref significa nuca, la nuca. De ahí duro de cerviz. El faraón era orgulloso. Toda persona que camina así, mirada altiva y cuello duro, ego caminando, faraón. De ahí duro de cerviz. ¿Y Dios dónde te da? En la nuca. ¿Por qué? Porque el humilde mira para abajo. Baja la mirada del humilde.
Muy bien. Y entonces, vamos al punto. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27 que leímos hoy. ¿Quién es Ish Jajam? Ish es hombre, Jajam es sabio. ¿Quién es el hombre sabio? Mal traducido como prudente. ¿Quién es el hombre sabio? Aquel que construye su casa sobre una roca. Entonces, como el fundamento es bueno, cuando vienen ríos y vientos y lluvia, la casa no cae. Pero aquel que escuchó mis palabras y no las hizo hacer, no creer. Bien rabínico es esto. Aquel que escuchó mis palabras de cómo vivir la Torá y no actuó de esa manera, edificó su casa sobre un fundamento que es la arena. Por lo tanto, cuando venga el río, la lluvia y el viento, la casa se va a caer y se va a desmoronar. ¿Cuál es el fundamento y cuál es la casa? ¿Y por qué tiene que venir el viento, la lluvia y el agua? El fundamento, y Yesod es el tzadik, el tzad. El que no fundamenta su vida en la sabiduría de la Torá, no está sostenido por la roca. ¿Qué es la roca? Miriam era la roca. Y de ahí brotaba agua. ¿Qué es todo eso? Nivel de profecía, Ruach HaKodesh, la relación con la divinidad. Entonces, ¿qué dijo Yeshua? El que vive la Torá como yo le enseño, pero la vive, no la cree, yo creo que, sino actúa así, va a alcanzar en su desarrollo un nivel que le va a permitir establecerse con firmeza. Y cuando vengan los golpes que Dios le va a mandar en la vida para que evolucione, su casa no va a caer, su morada no va a caer, se va a mantener firme. Y entonces su alma se va a desarrollar correctamente. El que no lo hace, pone su fundamento sobre la arena. Y entonces, cuando vengan los golpes divinos, que acuérdense, es el involucramiento de Dios en nuestra vida, no es algo malo. Es cuando Dios te zarandea, cuando te pone en situaciones difíciles. Entonces, el fundamento se va a caer, la casa se va a caer, la persona se va a caer. La implicancia de esto es que el mismo Yeshua, como gran rabino, nos está diciendo que vamos a tener que pasar todos por circunstancias complejas. Y esto no tiene que ver, como enseña el cristianismo, si soy creyente, si no soy creyente, que si soy creyente Dios tenés que estar bien porque en el Señor todo lo puedo. Todo eso es cháchara, todo eso es mentira. Es mentira. La realidad es otra. La realidad de esta vida es que es una vida de progreso y desarrollo del alma. Y cuando estamos desarrollando el alma, Dios se involucra en nosotros, nos envía a Satanás, que es el que hace el trabajo del fiscal, y nos va corrigiendo con alguna circunstancia que nos gusta o alguna circunstancia que no nos gusta. ¿Para qué? Para que como Moisés desarrollemos nuestro mayor potencial posible. Pero si tengo bien puesto el fundamento, hay algo muy positivo, que no hay nada que nos pueda hacer. Porque vinieron lluvias, vinieron vientos, vino la inundación y nos mantuvimos firmes. ¿Por qué? Porque el fundamento está bien puesto. Así que no hay nada que nos pueda derrotar. Y ahí las palabras de Rab Shaul. ¿Quién nos va a separar del amor del Mesías? Ni este, ni el otro, ni aquello, ni aquello, ni aquello, ni aquello. No hay nada. Podemos pasar por un momento de angustia, puede parecer que estamos en un cuarto sin salida, todo ese tipo de cosas. Después, cuando viene la solución, ¿qué decimos? Ay, gracias Dios, Dios me ayudó, Dios me hizo esto, Dios me dio lo otro.
¿sí? Está todo controlado, está todo preparado y Dios nos va llevando para que nuestra alma se desarrolle. Muy bien. En resumidas cuentas, cuando podemos ver las cosas de esta manera, entonces, cuando viene el golpe, la plaga, ya no es tan malo. A nadie le gusta pasar por un mal momento. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya no es tan malo. Porque si decimos que Dios está en control de todo, Dios también está en control de la plaga. También está en control de la macá, del golpe. Y todo golpe tiene que servirnos para tikkun hanefesh, para hacer una restauración de nuestras almas. ¿Qué quiere decir? Que mañana, que la semana que viene, que el mes que viene vamos a tener un problema. Sí, eso quiere decir. ¿Hay que tener miedo? No, por el contrario. Hay que darse cuenta que si el fundamento es correcto, no hay nada que nos pueda destruir. ¿Y por qué no? Porque Dios está con nosotros. Y porque para eso nos dio la Torá. Para que nuestra alma se desarrolle correctamente. Los sacaré, los libraré, los redimiré y ahí los tomaré por pueblo. Nos sacará, nos librará, nos redimirá y nos va a tomar como su pueblo. A nosotros, a cada uno de nosotros, a todos aquellos que tratan de vivir la Torá como el Mesías la ha enseñado. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muy bien, vamos a continuar.